Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, hoy seguimos con el caso de Rocío Carrasco y vamos a hablar de los informes psicosociales que me parecía que eran muy interesantes y tienen mucho para debatir. Como dije el otro día, esto no tiene que ver con una opinión personal, sino con un análisis de elementos desde la psicología y el derecho en base a los recortes que se han compartido en distintos medios de difusión. Bueno, entre las cosas que me parece interesante observar es que yo en los procesos de pedido de modificación de medidas, de custodia, tengo que analizar los recortes de los informes de los menores y eh, los informes de los progenitores. En este caso yo tengo al progenitor que el señor Antonio David Flores se presenta y no solo tiene una actitud en los medios de mucha descalificación a la madre de sus hijos, sino también en estos espacios de tribunales, donde, bueno, habla que no se cumplen cuidados de limpieza, hábitos saludables, que la madre no atiende lo necesario de los hijos. Pero bueno, estas son descripciones que carecen de elementos de prueba de convicción suficiente. Y también me describen a una personalidad de un señor que presenta dificultades con el control, intensidad, eh, manifestaciones de impulsividad ante situaciones de tensión o estrés, turbable, inestable, inseguro y con un ánimo voluble, de conducta discontinua, cambia con frecuencia de intereses y actitudes, se perturba y emociona con facilidad y las críticas le hacen mella. Signos de tensión situacional, con reforzamiento de comportamientos de tipo compulsivo. Como forma de control se exige fuerza de voluntad con una imagen social controlada y precisa, apareciendo serio y responsable con obligaciones suyas. Es decir, bueno, finge una apariencia social que tiene armada. Respecto de las descalificaciones que el señor realiza en el tribunal y distintos medios de difusión, lo hace en prensa escrita y distintos programas, es importante recordar que, más allá, siempre digo lo mismo, uno cumple las sentencias, pero los jueces son personas y a veces sus sentencias no siempre satisfacen no solo el interés de quien inicia una demanda, sino en base a cuestiones de derecho. Eh, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, define la violencia mediática como aquella producida por medios masivos de comunicación a través de publicaciones, difusiones de mensajes e imágenes estereotipadas de mujeres que lo muestran como objetos de consumo, las difaman, discriminan, deshonran, humillan y que atentan contra su dignidad, nombre y su imagen. Me parece que es claro que estas distintas revistas y medios de comunicación han cometido violencia mediática, porque sinceramente es muy claro que hay una situación de humillación permanente al rol de madre de Rocío Carrasco y cuál ha sido el vínculo que han mantenido con sus hijos. En este caso, bueno, no solo lo realiza el progenitor contra su exmujer, sino también hay facilitadores, hay personas que, como en este caso, la pareja del momento, que también promueve esa conducta, lo cual, bueno, me parece que eso hay que tomarlo en consideración y, como digo, son datos objetivos, no es una opinión personal, es algo que nos lo están mostrando distintos medios y, bueno, y vamos a recorte de los hijos. El menor, el hijo de ambos, David, muestra en el espacio de la entrevista psicosocial, igual que su hermana, una evidente falta del aislamiento del conflicto. Evidentemente, los progenitores no pudieron dejar a los hijos por fuera del conflicto parental. Sus preferencias se orientan en forma polarizada hacia su padre y entorno paterno, si bien sus descripciones denotan vinculación afectiva hacia ambos entornos. El desarrollo emocional e intelectivo del menor determina una elevada sugestibilidad.
el menor se sabe, en este caso, cuál es una condición de público conocimiento, que lo vuelve más vulnerable a este tipo de manipulaciones que puede sufrir. Hace una descripción desde un plano infantil, resulta más apreciable la influencia, lo dice el informe, no es opinión, que el menor recibe del entorno paterno. Considera que ha venido a contar dos cosas, que relata de forma muy encorsetada, es decir, armada, que no quiere vivir en casa de la madre porque es como una cárcel, y que él vio pelearse a dos brujitas, según expresa, para referirse a la madre y a hermana, que su madre le pegó a su hermana, que él estaba dormido, que no pudo verlo, pero él lo sabe porque la hermana se lo contó. El menor expresa que su padre le ha explicado lo que tiene que decir y que muestra preocupado por la decisión final, por lo que quiere dejar claro que prefiere vivir con su padre. Le escribe a su hermana que le ha explicado varias veces que tiene que decir y cree no haberse olvidado nada. Entonces yo que tengo un menor con un relato armado por el padre y la hermana. Es decir, como psicólogo tengo que referir que un menor repite no solo un discurso paterno, sino que hay un menor manipulado. Esos elementos deben ser analizados por el juzgador y realmente tomar acciones sobre eso. El juez necesita del perito psicológico para descifrar lo que dice el niño. La opinión en muchos casos, en muchos juicios, tiene mucho peso la opinión del menor. Pero dice, el juez debe fijar un régimen de comunicación, inclusive ante la voluntad negativa del adolescente. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo porque el adolescente me diga me quiero ir a la casa de mi padre y repita una frase armada, de ahí decidir cuál va a ser la modalidad parental de esta familia. ¿Qué aspectos va a tomar el juzgador a la hora de decidir? Bueno, entre los aspectos que voy a tener en cuenta es cuál es la conducta de los padres, como padres, no como cónyuges, los deseos de este hijo, en base a la edad y la madurez que tenga. En este caso yo tengo un menor que ya dije que no tiene madurez y que es un menor totalmente manipulado por el padre y la hermana. Y la proclividad del peticionante, es decir, yo tengo un progenitor que me pide cambiar medida o modificar medida, pero ese progenitor me debe dar garantías de que facilite el contacto con el otro, que no es una estrategia para borrar al otro. Después tengo a la menor, a Rocío. Ella refiere que se producen en la casa de la madre distintos tipos de agresiones, verbales, insultos, también físicos, que lo había denunciado anteriormente, por lo cual ella termina condenada. Estas conductas las asocia al carácter inestable de su madre y a las peleas que mantiene con su pareja Fidel. La menor acusa de ejercer a Fidel de maltrato psicológico a la madre, con insultos. La menor se queja también de la ausencia de afecto e inconsistencia en el estilo educativo de la madre. Expone que la castiga sin motivo, le golpea, le impide relacionarse con nadie, la mantiene aislada de la vivienda, le restringe la comida y le insulta. Y admite con frecuencia que se produjeron enfrentamientos entre ambas. No reconoce a la figura materna como figura de autoridad y muestra un conjunto de argumentos encorsetados, repitiendo el concepto del hermano, un conjunto de elementos armados similares a lo mostrado por su padre. Admite que en ocasiones pudo ser una niña rebelde. Lo justifica que es rebelde con la madre por la actitud de la madre. El entorno de su madre, incluida la pareja Fidel y algunos tíos y primos con los que se relaciona escasamente, es percibido como negativo, igual que la figura materna. Las descripciones son ambiguas y se describe un rechazo globalizado, no asociado a causas específicas. Es decir, yo tengo un rechazo globalizado hacia la madre sin causas específicas, con descripciones que tampoco pudo probar, y tengo obviamente una figura paterna cercana y enaltecida, con un discurso encorsetado muy similar al del padre y hermano armado. Ahora, el tribunal, tengo todos estos elementos. ¿Qué debo hacer o qué hago con estos elementos? Bueno, este conflicto, estos distintos recortes periciales, dicen, este conflicto familiar
no pudieron, evidentemente los progenitores no lo pudieron dejar de lado a sus hijos. No se puede descartar una instrumentalización de la denuncia orientada a la consecución de sus deseos. Es decir, a su vez tengo la prueba o la presunción de que hay una denuncia armada, la propia cronología de los hechos denunciados, los inserta dentro de un procedimiento civil orientado al cambio de custodia. Volvemos a lo mismo, lo que decíamos antes. Bueno, yo tengo un padre que pide un cambio de custodia. Pero en ese cambio tengo una conducta paterna totalmente obstructiva. Eso debe ser un elemento por el juzgador. Claro que la menor presenta daño emocional y psicológico si está inserta en esta disputa. Entonces, ¿qué tengo que hacer como juzgador? Es importante recordar que quien tiene la custodia, en este caso hablamos de una custodia compartida, cuando lo tiene un progenitor, debe imponer la disciplina, no solo cuando el chico no quiere comer o no quiere ir a la escuela, cuando no quiere cumplir el régimen, debe ser un facilitador en ese contacto de progenitores. Y yo que tengo una clara conducta obstruccionista, ¿qué pasa si ese padre no facilita el contacto o no cumple con el contacto o no cumple con el régimen comunicacional, como sucede en este caso cuando se le requiere que restituya al menor y no lo hace? Bueno, esto es claramente una obstrucción del vínculo y cuando hay un emplazamiento y no se cumple el emplazamiento de restitución, bueno, es la comisión de un delito de desobediencia a la autoridad. En distintos fallos que traigo como ejemplo, ¿cuál fue la conducta del juzgador? Es decir, ¿cuál fue la conducta del juez? Acá tenemos el caso de una chica de 12 años que expresó su voluntad de no tener relación con su padre, sin expresar una causa, tal cual lo vimos antes con Rocío. O sea, no la quiere ver, tiene una cuestión muy negativa, pero no hay una causa que lo justifique. Entonces, ¿qué dice el juzgador? No es posible que una menor de 12 años, por mucha madurez e inteligencia que pueda tener, decida sobre un aspecto tan importante en su vida como el derecho de sus relaciones con el padre, hasta el punto de excluir todo tipo de relación paterno-filial sin expresar una causa razonable que así lo justifique. En base al concepto del interés superior del niño, se debe preservar el mantenimiento de sus relaciones familiares, debiendo proteger la satisfacción de sus necesidades básicas, materiales, físicas, educativas, emocionales y afectivas. Es decir, el derecho de comunicación que tienen los hijos y los padres es un derecho de deber. No es solo un derecho de los hijos, los padres tienen el deber de respetar y adoptar todas las medidas para que se favorezca el vínculo con el otro. Toda actitud tendiente a obstaculizar ese vínculo por omisión o abstención es realmente un hecho gravísimo que no afecta al otro progenitor solamente, sino que afecta al hijo. Otra sentencia, ¿qué hace el juzgador? Bueno, dice, plantea acudir a terapia para evitar la alta conflictividad que hay en esta familia. ¿Cómo es esto? Bueno, para este juez solicita la colaboración de ambos progenitores, que cesen de inmediato en sus comentarios y actitudes hiperproteccionistas respecto al menor, o negativas o despectivas respecto del otro progenitor. Es decir, muchas veces incluso la sentencia dice no realicen conductas despectivas, insultos respecto de los hijos ni en sus redes sociales, no, porque eso es una conducta obstruccionista. Mantengan al menor al margen de sus conflictos. Desarrollen un plan de parentalidad. La audiencia confirma la sentencia del juez que prohíbe expresamente al padre y a la madre proferir expresiones que perjudiquen la relación del menor con el otro. También elimina las estrategias entrega y recogida. Ese es otro elemento importante. Que no lo hagan en el domicilio del otro progenitor. Que haya una escuela que sea el punto intermedio. Porque si no, en ese espacio es el espacio de encuentro y muchas veces de insulto o de rispideces que se suceden entre ambos progenitores. Otro caso, ¿qué dice? Bueno, la sentencia resuelve disponer que la pequeña, el padre y el guardador realicen un tratamiento de terapia familiar sistémica. Es decir, acá no solo le
le plantea que tiene que realizar terapia, sino que el modelo teórico que sea familiar sistémica. Advierte que el incumplimiento de este dispositivo puede originar la designación de otra familia guardadora o la pérdida de patria potestad por abandono para quien la detecte. Es decir, lo ve tan grave este juez que dice, no solo tienen que hacer terapia, si no lo cumplen, aún me veo facultado a modificar quién va a ejercer la guarda de este menor. Este modo de resolver modifica sustancialmente la manera como algunos jueces intervienen en conflictos relacionados a la niñez. No se piensa ya desde un criterio subjetivo, como buen padre de familia, que es lo mejor para el niño, sino que se busca la opción que garantice más y mejor el ejercicio pleno de los derechos del niño. Sostener que el niño es un sujeto de derechos significa que la función educativa que garantiza el desarrollo del niño debe cumplirse como resultado de una interacción entre el adulto y el niño. Muy importante en este caso que dice, si no lo hace, esto es un modelo terapéutico que si no lo cumplen, incluso puede cambiar quién va a ser la familia guardadora. Otro fallo que está acá citado. Las partes se encuentran obligadas a formalizar psicoterapia familiar en forma individual bajo pena de sanción pecuniaria. ¿Qué es esto? Si no cumple el espacio terapéutico, le aplica una sanción económica, debiendo informar al tribunal el resultado. Los letrados, parte quedan obligados a llevar un buen puerto este cometido, es decir, a su vez le dice a los abogados de ambas partes, sean facilitador de esta situación. Bueno, después lo van a leer con detenimiento porque lo subo al Drive, al PDF. Deja constancia la imperiosa necesidad que los padres de los niños, sean mayores adultos, acudan a espacios terapéuticos a fin de intentar, con ayuda de la ciencia especializada, lograr modificar en sus respectivos comportamientos con dicha asistencia. Bueno, entiende que la concurrencia al tratamiento puede ser útil para beneficiar los intereses y derechos de los hijos menores. En especial, proteger la salud psicológica y emocional. Otra sentencia que establece de manera compulsiva que deben ir a terapia. Otro fallo que dice, insta al grupo familiar a recurrir a asistencia multidisciplinaria a fin de asegurar la protección de los derechos de las personas menores involucradas, dándose especial apoyo psicológico, bueno, y dice a las personas, a las partes del proceso que deben ir, y así también, ¿qué más? Deben cumplir con la propuesta del servicio forense del tribunal. De las observaciones técnicas emerge un diagnóstico de conflictos familiares, producido por la diferencia entre ambos padres, donde los problemas vinculares generan deterioro de las relaciones de manera significativa, siendo la comunicación nula, lo que dificulta que puedan acordar los valores de crianza. Muy importante. Otro fallo que dice, si los padres no se ponen de acuerdo y no trabajan espacio para ponerse en común de cómo criar a los hijos, no van a poder llegar a buen puerto. Y les emplaza a que hagan terapia. Otro más. ¿Qué dice con esto? Bueno, es importante tener en cuenta que estas conductas obstruccionistas de un progenitor para el contacto del hijo con el otro progenitor se ven relatadas en distintos cuerpos legales de orden internacional como la Convención de los Derechos del Niño. ¿Qué dice? Los estados deben respetar el derecho del niño que está separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y de contacto directo con ambos de modo regular, salvo si ello es contrario al interés del niño. Es decir, la única limitación que puede hacer para que yo como juez no promueva, no obligue esa vinculación es que haya algo que perjudique el interés superior del niño. La obstrucción de vínculo vulnera el derecho del niño y configura maltrato infantil y deriva en violencia psicológica contra el hijo y su padre. Entonces es importante considerar que no es solo una obstrucción, es violencia y es maltrato infantil. ¿Qué son las interferencias parentales? Es lo opuesto a la cooperación y comunicación. Es decir, buscan la denigración del otro progenitor y de este modo le genera un daño al hijo. No sé si es claro. Bueno, es importante tener en cuenta que esto también de las interferencias parentales se vincula con el término de la alienación parental
que, bueno, es un tema que tiene mucha discusión de fondo y discusión científica sobre el síndrome de alienación parental. Acá no hablamos del síndrome, hablamos de la conducta alienante. Es decir, las interferencias parentales se definen como aquellas conductas, estrategias o acciones llevadas a cabo por el progenitor obstaculizador para deteriorar la relación del menor con el otro progenitor. La alienación parental se entiende como el resultado de esa acción anterior. Es decir, primero yo tuve que interferir y luego ya se produce esa alienación. Es decir, son acciones sobre el menor y la relación de ese contra el progenitor alienado. Distintos cuerpos legales, como por ejemplo en Brasil, se toma a la alienación parental dentro de el maltrato psicológico por medio del progenitor que tiene la custodia o autoridad. Y en este caso, esto es un delito. Y lo mismo sucede en México. Es decir, este concepto no tiene que ver con la conducta, diríamos, de la alienación, no tiene que ver siempre con asociarlo al síndrome. El síndrome no existe como enfermedad, no está incorporado en los manuales de diagnósticos como son el DCM, pero una cosa es que yo no considere existente el síndrome como enfermedad y otra cosa es que yo descrea de la conducta alienante. Es decir, el síndrome de alienación parental fue inventado por un señor que fue pedófilo confeso, Richard Gardner, que armó esta teoría para decir que las madres realizaban el síndrome de alienación parental respecto a los hijos para que estos hijos reanuncien falsas denuncias contra padres que abusaban de ellos. Una cosa es que esto esté desestimado como enfermedad y otra cosa es que yo no pueda considerar la conducta alienación. En el video anterior hablábamos de la violencia vicaria, que es la violencia que se ejerce por medio de los hijos hacia el otro progenitor. Pero acá yo estoy analizando una conducta obstruccionista, una conducta que la única finalidad que tiene principalmente es alejar a un hijo del otro progenitor. Entonces, más allá del síndrome, que sabemos que como enfermedad no existe, vamos a hablar de la conducta alienante, como un fenómeno con características propias, como dice acá, de obstrucción, de manipulación y de injerencia parental en este vínculo. Entonces, una cosa es que yo diga que como enfermedad no existe, no sé si soy clara, y otra cosa es que yo diga que esa conducta alienante sí sucede, porque es una conducta. Entonces, la alienación parental básicamente toma estos puntos. Impide el contacto del hijo con el otro, o incumple el régimen de comunicacional o régimen de visita, o limita ese contacto, o la custodia compartida, o no informa sobre cosas que pasan, en este caso enfermedad, pero cosas que pasan sobre el menor, las hace sin la anuencia del otro, le oculta información relevante del hijo y desvaloriza o descalifica frecuentemente la figura del otro progenitor. La problemática de la obstrucción y la alienación, diríamos como conductas, son conductas que cada vez se ven con mayor claridad en el proceso de familia. En este caso, un juez retirado escribió un libro y hablaba de esto, es decir, el daño a los niños es enorme y es irreversible. Y también lo explica el pediatra y psiquiatra Rinaldi en su libro Escuchemos al niño. Nos recuerda que la maduración de un niño es una circunstancia crítica para todo ser humano, en la que ambos padres cumplen una función esencial. Si la relación no se establece con la intensidad y adecuación necesaria, las posibilidades de desarrollo se limitan. Cuando hablamos de alienación parental, nos vamos a referir al resultado del rechazo del hijo hacia uno de los padres, a consecuencia de la conducta del otro. Es decir, no vamos a hablar del síndrome, que ya dijimos que como enfermedad no existe, sino vamos a hablar de conducta. Implica que es necesaria la presencia objetiva y observable de la dicotomía progenitor-rechazo, progenitor-amado. Es decir, yo tengo eso, que lo vi antes en un informe, no sé si ustedes lo ven igual. Una clara
rechazo a un progenitor sin causas específicas de ambos hijos y un progenitor amado o venerado. Bueno, la alienación parental podría ser definida por otros teóricos de un modo muy básico, como el proceso intrafamiliar que comienza con el rechazo que muestran los hijos hacia uno de los progenitores a consecuencia de las previas interferencias parentales que han sufrido por parte del otro progenitor, y que si no se remedia a tiempo puede terminar en una situación de desarraigo familiar de los menores con respecto del ascendiente repudiado. En ocasiones, dicho rechazo no solo es promovido por uno de los progenitores, sino también por sus allegados. Del mismo modo, a veces el repudio no se dirige solo contra el otro progenitor, sino también contra sus familiares. En este libro, el ex juez Mauricio Luis Mirassi, que se llama Alienación Parental, refiere a esto. Es decir, como decíamos antes, bueno, hablamos de manipulación de un padre hacia un hijo, que le va transfiriendo un discurso armado. Lo veíamos antes cuando es un discurso que los niños repiten, pero es un discurso encorsetado, armado por los padres. Por lo cual yo necesito que en ese espacio, cuando yo digo que se escuchen a los menores, que se escuche desde una mirada psicotécnica en decir, este menor relata un discurso armado, por lo cual el informe que me manifiesta que hay manipulación, al jugador debe darle alertas para poner énfasis en proponer a esa familia, incluso emplazar a esa familia a que requiera de asistencia profesional, a una revinculación familiar, porque si no sabemos que en breve ese vínculo va a estar destruido. Entonces, en este caso, la expresión alienación como una suerte de identificación del niño con el progenitor que considera débil, surgiendo preferencia a favor del progenitor con el que el hijo menor tiende a alienarse. En España también se reseña la figura con independencia de su reconocimiento como enfermedad. Lo que decíamos antes, el síndrome no se toma. Es un fenómeno que está presente en situaciones familiares. Y como decíamos, en distintos cuerpos, como Brasil, y se toma el concepto y se lo castiga por medio de la ley. Bueno, por lo general la motivación del progenitor que actúa de modo obstructivo es muy interesante esto. Es una herida narcisista abierta por la ruptura del vínculo de pareja. Un detonante disparador de la conducta alienante suele ser el hecho de que él o la ex formen una nueva pareja. En la alienación se involucran a otras personas, parientes, amigos, terapeutas, abogados. Todos deben cooperar en la exclusión del malo de la película. Entre las estrategias usadas está la de hablar mal del otro progenitor, marginar a ese progenitor de todos los eventos importantes de la vida del hijo, involucrar al hijo en esta conflictiva, implantar falsos recuerdos de situaciones desagradables vividas con el otro progenitor. La herramienta para resolver estos conflictos es la terapia bajo mandato judicial. Es lo que decíamos antes. Que no sea optativo, que sea obligatorio por parte del juez. La intervención debe ser combinada. La justicia y la terapia, o sea, judicial y terapéutica. Una interconexión entre el juez y el profesional de la salud mental. Le preguntan al autor del libro, ¿por qué existe tanta resistencia al uso del término alienación parental, pese que en muchos fallos judiciales ya se reconoce la característica, que en realidad hablamos de manipulación, de obstrucción de vínculo o la implantación de falsos recuerdos? ¿Qué dice el autor? Esta resistencia a reconocer la alienación se da en dos niveles. Hay una corriente que reconoce la manipulación de los hijos y la obstrucción del vínculo, pero no quieren llamarla así por todo lo que decimos el antecedente de la teoría del síndrome. Pero en otro nivel, la cuestión es más grave. Descartan la posibilidad de que haya hijos manipulados, argumentando que el hijo, como puede ser escuchado el menor, en su declaración siempre dice la verdad. E ignora una realidad científicamente probada, es que el hijo, captado en una relación simbiótica con el progenitor, carece por completo de autonomía y de discurso propio. Ese niño no tiene una verbalización genuina, opera como si fuera una prolongación del padre o la madre de quien depende, y por eso en los hechos es un vocero y portavoz. Me parece un recorte, no sé si a ustedes después
Háganme su comentario, a mí me parece un recorte fantástico que nos explica claramente cuál es la conducta que describimos. Los que niegan que existan obstrucciones y obstaculizaciones a los vínculos paterno-filiales lo hacen por desconocimiento e ignorancia. Se limitan a repetir lo que escucharon sin realizar ninguna indagación. Afirman que, monótonamente, cuál es el discurso aprendido sin racionalizar. Que todo es un invento de pedófilos, es decir, lo que decíamos antes. Como se descarta la teoría del síndrome, yo descarto que esa conducta pueda ser. Y no, yo tengo que tomar el concepto de la alienación parental como concepto de manipulación. Y que el tribunal, hay muchos tribunales que la admiten, como en este caso la Cámara Nacional en Apelaciones de Sal, bueno, hizo una mención en una cuestión del hijo que estaba atado a su madre por la manipulación, que lo que verbalizaba en los informes psicotécnicos no era auténtico, por lo que se trataba de un caso de alienación parental. Es decir, yo como juzgador puedo decir, no, el síndrome no existe, pero el concepto, la conducta alienante, manipuladora, sí existe. Si no se dispone de una terapia compulsiva, que es lo que vimos antes con distintos casos, es decir, el juez obliga a la familia a hacer terapia, esto es obligatoria porque hay que respetar los derechos de los niños, es decir, no se los puede obligar a revincularse forzadamente, de ese modo se oficializa la ruptura del vínculo. Es decir, yo como jugador, si no obligo a la familia a hacer terapia, ¿qué me queda? Si el hijo me dice, no, no lo quiero ver más, bueno, yo estoy garantizando que se rompe un vínculo. Estoy impulsando al progenitor desplazado a elaborar un duelo, como si ese hijo hubiera muerto. Y se invoca a la esperanza de que en algún momento el hijo pueda cambiar y decida conectar con ese progenitor. Esta postulación es muy contradictoria porque reconoce la existencia de manipulación del hijo por un progenitor, se admite que ese hijo en muchos casos queda convertido en un títere de ese padre que repite el discurso que le ha sido implantado y ese hijo, seducido y captado, carece de voluntad. Es un aprendiz del adulto y la voluntad de ese menor ya no existe. Las terapias voluntarias son la herramienta para el progenitor alienante que pueda llevar a cabo la manipulación. Por eso, ¿qué dice? La revinculación no se producirá si no es obligatoria. Eso que garantiza es otorgarle a ese padre obstruccionista la carta de triunfo de su acción. Destructiva, inexplicable. Me parece fantástico este recorte. No sé lo que ustedes opinan, me parece interesante que podamos debatir de distintos conceptos que se utilizan en distintos cuerpos legales y, como digo, poder diferenciar. Una cosa es la obstrucción del vínculo, luego tenemos la alienación, como siempre digo, no estamos hablando del síndrome como enfermedad, sino como conducta de manipulación y de exclusión del otro progenitor. Bueno, muchas gracias, espero que les guste y leo sus comentarios, nos vemos a la próxima.